En una tranquila casa en las afueras, vivía una familia feliz. El padre, siempre presente y amoroso, creaba momentos inolvidables. Las tardes en el jardín, las noches de cuentos y las cenas familiares eran testigos de su felicidad. Pero una tragedia amenazaba con romper su armonía. Una noche todo cambió. El padre murió en un accidente inesperado. La casa se volvió sombría. El coche fue encontrado destrozado. Los servicios de emergencia llegaron, pero era demasiado tarde. La madre, con lágrimas, abrazó a sus hijos. La casa, antes llena de risas, se convirtió en un lugar de tristeza. La tragedia dejó una marca imborrable. La hija, aunque devastada, sintió una extraña incomodidad. Puertas que se cerraban solas, luces que titilaban y una sensación de frío inexplicable. Una noche, sintió una presencia en su habitación. Abrió los ojos y vio una figura oscura al pie de su cama. El miedo la paralizó. Desesperada por comprender, la hija investigó el pasado de su padre. Descubrió que él había participado en un ritual oscuro que selló su destino. Ahora, esa sombra amenazaba a su familia. Horrorizada, comprendió que debía desentrañar los secretos para salvarlos. Una noche, después de días de investigaciones y extrañas visiones, la hija decidió enfrentarse a la verdad. En el oscuro pasillo de la casa, un susurro la llamó. Frente a ella, apareció la figura de su padre, pero no era el hombre que recordaba. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento, y sus ojos reflejaban una desesperación eterna. El espíritu de su padre, atrapado entre este mundo y el siguiente, le reveló la causa de su tormento. Necesitaba liberarse de la maldición que él mismo había desatado. La hija, con el corazón acelerado, decidió ayudar a su padre. Sabía que debía encontrar la fuente de la maldición. Buscó en los viejos libros de la familia, tratando de descifrar los símbolos antiguos que podrían contener la clave. Finalmente, encontró un ritual que prometía liberar a su padre. Con determinación, comenzó el proceso. Mientras recitaba las palabras antiguas, sintió una presencia a su alrededor. El espíritu de su padre la observaba, esperando su liberación. Con un último suspiro, el espíritu de su padre comenzó a desvanecerse. La maldición se rompió, y él finalmente encontró la paz. La hija, aunque triste por la pérdida, sintió una paz interior. Sabía que había hecho lo correcto. En una noche oscura, realizaron un ritual para liberar su alma. La familia se reunió, encendieron velas y abrieron un antiguo libro de hechizos. Dibujaron un pentagrama, se tomaron de las manos y comenzaron a cantar. El humo se elevaba y sintieron una presencia liberadora. Con el alma del padre en paz, la casa quedó en silencio. La hija, aunque marcada, encontró consuelo en saber que su padre descansaba. A pesar de encontrar consuelo, la hija sentía una conexión con el mundo espiritual. Quedaban preguntas sin respuesta sobre el ritual y la energía en la casa. Decidida a comprender, buscó la ayuda de un experto en lo paranormal. El experto llegó a la casa y explicó la importancia del ritual. Mientras caminaban, sintió la energía residual y aseguró a la hija que el espíritu de su padre estaba en paz. La casa tenía un significado espiritual único, un lugar donde el velo entre los vivos y los muertos era delgado. El experto le enseñó a mantener el equilibrio con rituales sencillos. Con este conocimiento, se sintió empoderada y tranquila, coexistiendo con la presencia espiritual en su hogar. Agradeció al experto, sintiendo una nueva claridad y propósito. La casa se había convertido en un santuario de recuerdos, amor y comprensión. Sabía que su viaje con lo sobrenatural no había terminado, pero ya no tenía miedo. Estaba preparada. Y así, la hija continuó viviendo en la casa, honrando la memoria de su padre y las lecciones aprendidas. La experiencia la había transformado, acercándola tanto al mundo espiritual como al mundo de los vivos, encontrando paz en el equilibrio entre ambos. A pesar de encontrar consuelo, la hija sentía una conexión perdurable con el mundo espiritual.
se dio cuenta de que aún quedaban preguntas sin respuesta sobre el ritual y la energía en la casa. Decidida a comprender, buscó la ayuda de un renombrado experto en lo paranormal. El experto llegó a la casa. Explicó la importancia del ritual y cómo traer paz a los espíritus inquietos. Mientras caminaban, él sintió la energía residual y le aseguró que el espíritu de su padre estaba en paz. Sin embargo, señaló que la casa tenía un significado espiritual único. Le enseñó a mantener el equilibrio con rituales sencillos. Con este conocimiento, se sintió más empoderada y tranquila. Le agradeció al experto, sintiendo una nueva claridad y propósito. La casa se había convertido en un santuario de recuerdos y comprensión. Sabía que su viaje no había terminado, pero estaba preparada. La experiencia la había transformado, acercándola al mundo espiritual y al de los vivos. Sin embargo, el experto tenía una advertencia final. El ritual ha traído paz, pero no está exento de peligros, advirtió. Debe permanecer vigilante, dijo, y seguir estos pasos para mantener el equilibrio. Describió medidas de protección, rituales de limpieza, símbolos de protección y reconocimiento de los espíritus. Descuidar estos pasos, advirtió, podría invitar al caos. La hija escuchó atentamente, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Se comprometió a seguir la guía del experto, sabiendo que su paz conllevaba responsabilidades. Cuando el experto se fue, sintió una mezcla de aprensión y determinación. El viaje estaba lejos de terminar, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera. Y así, la casa siguió siendo un santuario, pero uno que requería cuidado y respeto constantes. La hija abrazó su papel como guardiana, asegurándose de que se preservara el equilibrio entre los vivos y los muertos. Con la advertencia del experto resonando en su mente, la hija sabía que los siguientes pasos eran cruciales. Tenía que preparar el ritual meticulosamente, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Incienso para la purificación, velas para la iluminación, un cuenco con agua y un puñado de tierra. Colocó cuidadosamente los elementos, creando un espacio sagrado en la sala. Encendió el incienso y caminó por cada habitación, purificando el aire. Luego, encendió las velas, una por una, proyectando una luz cálida. Colocó el cuenco con agua en el centro de la habitación, simbolizando la vida. Finalmente, esparció la tierra alrededor del perímetro, creando una barrera protectora. La preparación estaba hecha y estaba lista para comenzar el ritual. Sabía que esto era más que un simple ritual. Era un compromiso de proteger el equilibrio entre los vivos y los muertos. Y así, con los elementos reunidos y los pasos completados, la hija dio el primer paso en un ritual que definiría el futuro de su hogar. El ritual estaba a punto de comenzar. Con los preparativos completos, la hija se paró en el centro del espacio sagrado, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Comenzó el ritual, cantando palabras antiguas, transmitidas de generación en generación, su voz firme y resuelta. A medida que el conjuro resonaba en la habitación, la temperatura bajó y una brisa helada recorrió el espacio. Las velas parpadeaban, proyectando sombras largas y danzantes en las paredes, y el aire se llenó de tensión. De repente, un fuerte estruendo resonó desde el pasillo, sobresaltándola. Se detuvo, conteniendo la respiración, pero continuó, decidida a completar el ritual. El agua del cuenco comenzó a ondularse violentamente, como perturbada por una fuerza invisible. El suelo bajo sus pies tembló, y sintió una presencia abrumadora en la habitación. Siguió adelante, sus cánticos se hicieron más fuertes, más fervientes, mientras invocaba a los espíritus para que liberaran su hogar. El aire crepitaba de energía, y las llamas de las velas se volvieron de un inquietante tono azul. La hija sintió una fuerza que la empujaba, tratando de romper su concentración, pero se mantuvo firme, su voz inquebrantable. Espolvoreó la tierra alrededor del perímetro, reforzando la barrera protectora, y la habitación pareció vibrar con vida propia. En una súplica final y desesperada, levantó las manos, invocando a los espíritus para que trajeran paz y liberación. La habitación quedó en silencio, el aire quieto y cargado de anticipación,
Y entonces, como si se hubiera levantado un peso, la tensión se disipó y una sensación de calma la invadió. El ritual estaba completo, pero el viaje estaba lejos de terminar. La hija sabía que se había enfrentado a lo desconocido y había salido fortalecida, lista para proteger su hogar de cualquier desafío que se presentara. Respirando hondo, apagó las velas. La habitación ahora bañada por un brillo sereno y reconfortante. Los sucesos sobrenaturales habían puesto a prueba su determinación, pero ella había prevalecido, y con eso supo que su hogar estaba a salvo, por ahora. El aire en la habitación se quedó quieto. El único sonido era la respiración constante de la hija mientras se preparaba para la confrontación final. Sabía que este era el momento que determinaría el éxito del ritual. Con coraje, llamó al espíritu, su voz resonando por la habitación. Una presencia escalofriante se materializó, la temperatura bajando. La hija se mantuvo firme, sus ojos fijos en la aparición. La forma del espíritu era una masa arremolinada de sombras y luz. La hija levantó las manos, cantando el conjuro con vigor. El espíritu rugió, sacudiendo la casa, pero ella no vaciló. Continuó el canto, su voz inquebrantable. El espíritu se abalanzó, pero una barrera invisible lo contuvo. El círculo protector brilló intensamente, repeliendo la fuerza malévola. Respiró hondo y recitó las palabras finales del ritual. La habitación estalló en una luz cegadora y el espíritu se disipó. La temperatura subió y la atmósfera opresiva se disipó. La hija cayó de rodillas, exhausta pero triunfante. Lo había logrado. El ritual fue un éxito, el espíritu fue vencido y la paz restaurada en su hogar. Mientras se ponía de pie, una sensación de calma la invadió. Sabía que este no era el final, sino un nuevo comienzo. Con el espíritu ido, la casa se sentía más ligera, más acogedora. La hija apagó las velas, la habitación ahora llena de un brillo sereno. Se había enfrentado a lo desconocido y había emergido más fuerte. Y con esa fuerza, sabía que podía proteger a su familia de cualquier amenaza futura. Respirando aliviada, la hija salió de la habitación, lista para abrazar la paz por la que había luchado tan duro. Los días posteriores al ritual estuvieron impregnados de un profundo alivio y una paz recién descubierta. El aire en la casa se sentía más ligero, y la oscuridad opresiva que antes se cernía se había desvanecido. La hija, ahora libre de la presencia inquietante, comenzó a recuperar su vida con renovado vigor. Daba largos paseos por el parque cercano. Los colores vibrantes de la naturaleza reflejaban su transformación interior. Cada paso se sentía como un viaje hacia la sanación, su mente clara y su corazón tranquilo. Las risas y la alegría de las familias a su alrededor le recordaban la felicidad que una vez conoció y se encontraba sonriendo con más frecuencia. En casa comenzó a redecorar, infundiendo al espacio calidez y energía positiva. Con cada pincelada y cada nuevo mueble, sentía una sensación de logro. La casa, antes un lugar de miedo, ahora era un santuario de confort y amor. También reconectó con sus pasiones, retomando pasatiempos que había abandonado hacía mucho tiempo. Pintar, leer y cocinar se convirtieron en sus rituales diarios. Cada actividad la acercaba un paso más a la plenitud. Amigos y familiares notaron el cambio en ella. Su apoyo y amor actuaban como pilares de fortaleza. La hija recordaba la advertencia del experto, entendiendo que la vigilancia aún era necesaria, pero ya no tenía miedo. La experiencia la había hecho más fuerte, más resistente. Sabía que cualquier desafío que se presentara tendría el coraje y la sabiduría para enfrentarlo. Mientras estaba sentada en el porche una tarde, viendo la puesta de sol en un resplandor de colores, sintió una profunda gratitud. El viaje había sido arduo, pero la había llevado a este momento de serenidad. Había encontrado la paz, no solo en su hogar, sino dentro de sí misma. Mirando hacia el horizonte, sabía que esto era solo el comienzo. El futuro era brillante, lleno de infinitas posibilidades. Y con el corazón lleno de esperanza,
abrazó la promesa de un nuevo